En 1991 se desmoronó la Unión Soviética y marcó el fin de la época. En cuestión de meses, la otrora superpotencia se disolvió sin que nadie supiese preverlo. El secretario general del Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, había intentado reformar el régimen desde 1985, poniendo en marcha unos cambios políticos. Marzo de 1985. Gorbachev se convierte en el secretario general del Partido Comunista y comienza a proponer cambios en política interior, promueve una serie de reformas definidas por dos palabras claves. La primera, glasnost, transparencia, y la segunda, perestroika, reconstructuración. En diciembre del año de 1985, Gorbachev nombra a Boris Yeltsin, un jefe de partido de la provincia relativamente desconocido, como jefe del Partido Comunista en Moscú. Yeltsin comienza a recortar los privilegios de los miembros del Partido de Moscú. Gorbachev también nombra a Edward como ministro de Exteriores, sustituyendo a Andrei Gromyko, un veterano en línea que fue en ese entonces muy duro. Diciembre 1986. Como gesto de apertura en el marco de la nueva política, el régimen pone fin al destierro del disidente en exilio. Diciembre 1987. Gorbachev presenta un plan de reformas económicas y políticas ante el Comité Central y empieza a ganar gran popularidad en los países occidentales por sus compromisos reformistas. En febrero, el régimen aprueba una amnistía por la que libera a todos los presos de conciencia y dicta la rehabilitación de las víctimas de las purgas de Salín, Burgajín, entre otros. En noviembre, Yeltsin es relevado de su cargo. Se dice que está llevado a las reformas demasiado lejos y que ha criticado a Gorbachev por su lentitud a la hora de poner en marcha los cambios. Para algunos, aquí comienzan los problemas personales entre ambos políticos. Perestroika se enfrenta a sus principales desafíos. El periódico comunista Sovetskaya Rosilla hace un llamado a resistir contra las reformas en los países bálticos. Comienzan los llamamientos a la independencia y se forman partidos políticos en Estonia, Lituania y Letonia. Gorbachev recibe al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. En julio 19, las conferencias de los partidos comunistas de la Unión Soviética aprueban un programa de reformas políticas que se plasmó en varias enmiendas a la Constitución. En diciembre y en las elecciones por primera vez con candidaturas múltiples de un Congreso de los Diputados del Pueblo Soberanos. En marzo de 1989, un Congreso Popular de Diputados es elegido en el marco de las reformas. Los resultados electorales ponen de manifiesto la radicalización popular y la irreversible pérdida de autoridad del Partido Comunista de la Unión Soviética. Boris Yeltsin gana un escaño por Moscú por una mayoría abrumadora, así pues poniendo fin a la guerra que la Unión Soviética había empezado con la invasión de 1979. Una manifestación pacífica en Georgia es dispersada por violencia por las tropas soviéticas, dejando pues un saldo de 19 muertos en ese entonces. En julio de 1989, Gorbachev anuncia que los países del Pacto de Varsovia pueden decidir su propio futuro en Polonia. El reformista Lech Walesa ganó las elecciones en ese entonces y asume el poder en el mes de septiembre. Así pues, Hungría abrió sus fronteras hacia Occidente sin que se produzcan ninguna reacción de las tropas soviéticas y miles pues, de personas comienzan a viajar cruzando las fronteras hacia los países que en ese entonces pues, los occidentales. Noviembre de 1989.
Caída del muro de Berlín. Miles de personas comienzan a destruir y a cruzar uno de los símbolos más potentes del telón de acero. La Unión de República Socialista Soviética no reacciona, bajo el impulso de la llamada Revolución de Terciopelo. El movimiento reformista depone el gobierno comunista en Checoslovaquia, donde Václav Havel es elegido presidente. En diciembre cae el régimen de Ceausescu en Rumania. Por la sublevación popular, el presidente y su esposa son ejecutados el día de Navidad. Enero de 1990. Los países bálticos continúan pidiendo la separación de la Unión Soviética. En Bakú, capital de Azerbaiyán, las tropas soviéticas disuelven con violencia una manifestación pro democracia y mueren centenares de personas. Gorbachev continúa sus reformas. En febrero responde a varias protestas populares y pide al Parlamento que convoque elecciones multipartidistas. Gorbachev deja de ser secretario general y se convierte en el primero y último presidente soviético. Junio-julio de 1990. El Congreso de número 28 del Partido Comunista de la Unión Soviética declara la soberanía de Rusia sobre su territorio y se adelanta a hacer leyes que procuraban desbancar algunas de las normas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Congreso reelige a Gorbachev como secretario general, mientras que Yeltsin y otros dirigentes radicales abandonaban el partido para hacer frente a la crisis nacional. Gorbachev propone un nuevo tratado de la Unión que fue aprobado por el Congreso de los Diputados del Pueblo. Otoño de 1990. Ucrania, Armenia, Turkmenistán y Tayikistán reclaman su soberanía, mientras que la comunidad internacional aclama a Gorbachev y le otorga el Premio Nobel de la Paz. En su país el presidente enfrenta graves problemas económicos. Intenta unir un paquete de reformas radicales con uno más cauteloso diseñado por el primer ministro, Nikolai Rousseff. El 17 de marzo de 1991 se celebra un referente sobre el nuevo tratado de la Unión en todas las uniones revolucionarias soviéticas socialistas, boicoteados por los países bálticos, Armenia, Georgia y Moldavia. La mayoría de los votantes, 9 de los 15 repúblicas, expresaron sus deseos de seguir en la renovación Unión Soviética. Las negociaciones de los siguientes 8 de los 9 repúblicas expresaron, excepto Ucrania, aprobaron el nuevo tratado de la Unión con algunas condiciones. El acuerdo oficial haría de la Unión Soviética una federación de repúblicas independientes, más descentralizadas, pero con una política exterior militar y un presidente en común. Las 3 repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, organizan consultas electorales para reafirmar su voluntad de independencia. Junio de 1991. Los rusos eligen por primera vez a su presidente, Boris Yeltsin. Así los rivales Gorbachev y Yeltsin trabajan juntos en las oficinas de Kremlin. El clamor por la independencia continúa creciendo. En enero, las tropas soviéticas disuelven manifestaciones en Lituania y Letonia, matando a más de 20 personas. 31 de julio de 1991. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos acuerdan un tratado para reducir las armas nucleares estratégicas, firmando en Moscú con motivo de la visita del presidente George Bush. El tratado sanciona el fin del enfrentamiento de Moscú con Washington, pero agrava las tensiones en el apartado del Partido Comunista de la Unión Soviética y el complejo militar industrial. El 4 de agosto de 1991, Gorbachev se va de vacaciones a su casa de campo, allá en Foroskrinea. Tenía planteado la vuelta a Moscú para el 20 de agosto de 1991, cuando el tratado en ese entonces iba a ser pues ya firmado. 19 de agosto de 1991.
una junta golpista creada por el ala dura del Partido Comunista, el Comité Estatal de Emergencia pone en marcha un plan para derrocar a Gorbachov y tomar el poder para evitar la descomposición del país. Dirigido por miembros marxistas extremistas del gobierno, el golpe intentaba intervenir las reformas de Gorbachov y reafirmar el control central del gobierno sobre las repúblicas. Los golpistas sacan los tanques de Moscú, mientras Yeltsin encabezaba una campaña de desobediencia civil. El 6 de septiembre de 1991, el Consejo de los Estados reconoce la independencia de Estonia, Lituania y Letonia. El 1 de diciembre de 1991, el 90.3% de los ucranianos votaron contra la independencia en un referendo de importancia histórica que sellaría su independencia de la Unión Soviética y la convertiría en un estado soberano que poseerá uno de los ejércitos más grandes de Europa y que contará además con armas nucleares. Diciembre de 1991, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen para firmar un tratado que marca el nacimiento de la Comunidad del Estado Independiente, una organización supranacional compuesta por 10 de las 15 exrepúblicas soviéticas. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov anuncia su dimensión, pero también la desintegración de la Unión Revolucionaria Soviética Socialista. La bandera tricolor rusa constituye al Kremlin, pero también a la enseñanza roja soviética.